Gracias por esta convocatoria. Es un orgullo para mí presentar a Olga Barbosa, la doctora Olga Barbosa, que es bióloga y doctora en ecología, académica de la Universidad Austral de Chile e investigadora y subdirectora del Instituto de Ecología y Biodiversidad de Chile. Su trabajo se centra en la ecología ecosistémica y la conservación de la biodiversidad en paisajes productivos y urbanos, buscando integrar el desarrollo económico, social y ambiental mediante evidencia científica. ¿Quiere que le hable el micrófono? Hola, micrófono. Ha liderado modelos innovadores de conservación aplicados a la agricultura nacional, especialmente a la vitivinicultura de Chile y California, así como para la integración de soluciones basadas en la naturaleza en las ciudades de Chile y el mundo. Su experiencia ha sido clave en el diseño de políticas públicas, asesorando al Congreso y diversos ministerios, y colaborando con organismos internacionales como la FAO y IPBES, donde integra el Business and Biodiversity Assessment Group. Entre el 2019 y 2022 fue secretaria regional ministerial del Ministerio de Ciencia en la Araucanía y los ríos y los lagos. Este era un ministerio nuevo y Olga fue la primera secretaria regional ministerial, es decir, representante del ministro o ministra en esas regiones. Contribuyó efectivamente a la instalación del ministerio, como les decía, liderando iniciativas como la primera política de género en ciencia y tecnología en Chile. Convencida, dice ella, de que la biodiversidad es el pilar del desarrollo social y económico, ha dedicado su carrera a tender puentes entre ciencia, políticas públicas y sostenibilidad, cosa que a todos los chilenos presentes nos consta. Muchas gracias, Olga. Te cedo el micrófono. ¿Aló? Sí. Hola, muchas gracias por venir. Estoy nerviosa con el auditorio tan lleno. Sobre todo también porque lo que quiero hacer hoy día espero que sea un poco diferente a lo que es una charla plenaria de las que en el fondo estamos acostumbrados a ver, no necesariamente las que vimos durante esta reunión. Pero en el fondo me gustaría hacer una charla plenaria aprovechando, o sea, en el fondo quiero aprovechar la oportunidad, dado que me invitaron a una charla plenaria, las 3 sociedades científicas, así que lo agradezco mucho. Quiero en el fondo aprovechar la ocasión para plantear algo que ojalá nos permita reflexionar y ojalá no estén de acuerdo conmigo y en el fondo puedan hacer preguntas y comentarios para que veamos cómo es esto. Yo puse ese título y no solo van a ver el trabajo que he podido construir con mi equipo, sino que en el fondo plantear esta pregunta. ¿Por qué seguimos atrapados en algo que no nos permite avanzar hacia la interdisciplina? Y en el fondo, que no se mueve. ¿A dónde? Bueno, y lo que nos impide, por tanto, tener las transformaciones que realmente necesitamos. Me va a funcionar, ¿cierto? Porque los quiero pasar yo. Súper. Bueno, todos y todas conocemos esto, ¿sí? En el fondo que nos habla de la transición de los límites planetarios, que de hecho hace poquito, si bien no está ahí, ¿cierto? Nos informan, ¿cierto? En las redes ahí del Stockholm Resilience Center, de que además ya en este 2025 estamos atravesando otras líneas. Ahora, esto lo conocemos y bueno, lo evidente es esto, ¿no? Pero me gustaría llamar la atención que hay otra cosa que es evidente en estas figuras y tiene que ver con que es imposible desarrollar y también trabajar, modelar y entender esto sin tener varias disciplinas. Entonces, lo evidente se supone que es esto de las acciones transformativas.
Y las acciones transformativas implica esta transición de un sistema a través de procesos dinámicos y a menudo bien disruptivos. Eso significa transformative, ¿cierto? Actions en general. Y sobre todo, en el fondo, perdón, ahí está repetido, qué bueno, una de las cosas que tenemos aquí, tenemos un paper bien interesante en donde nos invita a abordar esta transición, ¿cierto? Con algunas ideas como una de las más importantes que tiene que ver con reordenar y revisitar los temas que conocemos. Constantemente, ¿cierto? Aquí en el fondo podemos ver además que hay ¿cierto? Uno de los informes del IPBES, en el fondo justamente trata este tema con un montón de científicos y científicas. Entonces lo mínimo que uno puede tener realmente es en el fondo avanzar a la interdisciplina, que es un poco lo que les quiero contar. Y bueno, la interdisciplina, ustedes pueden ver ahí, dice una perspectiva basada en la colaboración e integración de diversos conocimientos. Y la verdad es que hemos tenido hartas iniciativas que invitan a la interdisciplina. Tenemos, por ejemplo, estos paneles, no solo el IPBES, sino también el IPCC. Hay instituciones, por ejemplo, que invitan a la interdisciplina, como el IEB, donde yo trabajo, y también el NCIS, ¿cierto? Que son estos centros de síntesis en Estados Unidos, y algo que también se ha hablado en esta reunión y que tiene que ver con estos sitios de estudio de ecología a largo plazo, que lo que buscan es que esa ciencia tenga también un impacto y por tanto ahí trabajamos con las personas que viven en esos lugares, además de los científicos que residen. Sin embargo, hemos visto que se sigue priorizando ¿cierto? Las disciplinas en sí mismo y es importante tener ¿cierto? Este avance interdisciplinario porque ya sabemos que esto nos permite tener soluciones mucho más innovadoras, pero también hay que estar, digamos, enfrentemos el tema también de que también hacer interdisciplina y los resultados de aquella también generan fricción. Y como les mencionaba, a pesar de que tenemos todos estos marcos, y ahí ha habido bastante inversión, la verdad es que los cambios, por ejemplo, si los vemos en relación a los patrones de citaciones, no muestra un incremento gigantesco, digamos, o proporcional a los esfuerzos. Entonces, podríamos preguntarnos por qué la interdisciplina es tan difícil en las ciencias de la Tierra, o sea, perdón, de la ciencia de la vida. Y una de las cosas que se puede ver es que hay mucho más desincentivos que estos rewards. Y estos desincentivos tienen que ver, por ejemplo, en cómo medimos el éxito de la ciencia. Por ejemplo, las personas que trabajamos en interdisciplina vamos a siempre tener menos primeras autorías, a pesar de que la contribución pueda ser súper importante, ¿cierto? Porque en el fondo el esfuerzo que requiere es gigantesco, pero obviamente que todos no podemos ir como primeros autores, porque además la revista no lo permite. También sabemos que hay un menor impacto en las publicaciones. Y miren qué impresionante esto, y esto tiene que ver con que muchas veces se excluyen, ¿cierto?, revistas de otras disciplinas si es que yo soy evaluada desde las ciencias biológicas, por ejemplo. Los investigadores jóvenes y mujeres son los más perjudicados porque tienen este interés, pero al mismo tiempo son evaluados por académicos y académicas que tienen una raíz en la superdisciplinaria. Y como les decía, hay que reconocer también los costos de la colaboración interdisciplinaria. Y hay un costo transaccional bien importante porque durante la colaboración, en el fondo hay distancias cognitivas, porque yo tengo que aprender de la otra disciplina y la otra disciplina también tiene que aprender respecto de lo que yo sé. Se ha descrito también que la carrera disciplinaria reporta mayores beneficios y en realidad es porque el sistema está hecho para aquello. Ya también obviamente que podemos ver acá también que hay beneficios, entre los cuales se ha ¿cierto? Descrito la satisfacción personal. Puedo decir que ese es uno de mis principales beneficios. ¿Ya? Y por último quiero mencionar que se requieren habilidades sociales que no es precisamente algo que se nos enseña en la ciencia durante nuestra formación. Entonces la invitación, ¿cierto?, es a repensar las métricas, ¿ok? Entonces podríamos, por ejemplo, tener evaluaciones de mayor diversidad de los productos, no solo, ¿cierto?, las evaluaciones individuales, sino también, por ejemplo, avanzar a las evaluaciones grupales. También reconocimiento de las coautorías, también sobre todo el aporte a las políticas públicas, por ejemplo. Y de vuelta, insisto,
cuando uno se junta a trabajar, tiene que ser consciente de los costos y beneficios para que todos estemos de acuerdo en aquello. Una de las razones también por las cuales se ha descrito que hay dificultades para avanzar en las disciplinas tiene que ver con este marco teórico que ha sido mencionado por diversos autores en diferentes disciplinas, pero que a mí me gusta también mostrarlo en el contexto de esta organización, ¿cierto?, que impulsa la ciencia para la transferencia y más bien el advice, ¿cierto?, en el Parlamento Europeo. Y este se llama Silos and Pipes, ¿cierto? Los silos y tuberías. ¿Qué significa esto? Que nosotros nos mantenemos en estos silos, como si fuéramos silos, ¿cierto? Que lo que implica es que hay un contenedor que no está conectado al otro. Y estos silos se dan por diversas causas, por ejemplo, un lenguaje súper especializado, porque las políticas de la organización, por ejemplo, incentivan el silo, bueno, las disciplinas tradicionales, insuficiente comunicación, las formas de cómo nos comunicamos, y algo que me voy a extender un poquito más durante la presentación, que tiene que ver con los sesgos. Pero también hay pipes, y son estas que tienen que ver con el fomento de la interdisciplina y que conectan estos hilos, ¿ya? ¿Y qué es lo que son? Por ejemplo, para tener esos pipes necesitamos innovación en comunicación, en creación y en mantención de esos pipes. Pero la verdad es que hay un tema que es como, por eso puse la foto, el elefante en la pieza, y que tiene que ver con que en realidad la ciencia no es tan neutral. El método científico es súper objetivo, pero la verdad es que la ciencia tampoco es demasiado neutral. Sus modelos y prioridades siempre van a responder a intereses y suposiciones. Y asumir entonces que este conocimiento es completamente objetivo y que no hay sesgos de por medio, tampoco nos impide incluso poder modelar y entender cómo esos sesgos pueden estar produciendo otros patrones que pueden ser interesantes. Cuando digo sesgo no necesariamente hablo de algo malo, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno ve los estudios de escenarios, que es algo que estamos haciendo cada día más, por supuesto los escenarios en los cuales modelamos va a haber que priorizarlos, porque uno no puede estudiar infinitos, escenarios. Y obviamente sabemos que no necesariamente van a representar a nuestro territorio. Y ahí entonces quiero celebrar que ahora tenemos una sociedad de ecología de Latinoamérica, porque creo que tenemos que ir con todo por nuestra Latinoamérica y por el sur. Y ahí les dejo para que puedan escuchar esa canción en particular de Ana Tijoux, que me gusta mucho. Y perdón, donde también menciona la liberación de Palestina. Nuestro contrato social de la ciencia, que es aquel por el cual nuestra ciencia no solo tiene que ser robusta científicamente, tiene que ser robusta socialmente, tiene que aportar a los cambios en la sociedad. Y eso no se puede llevar a cabo sin la interdisciplina, ¿ya? Y entonces por eso que mi llamado a la acción de igual empezar a cuestionarnos estos temas y dejar que ese elefante se achique cada vez más. Una de las razones por las cuales constantemente nosotros reproducimos los sesgos tiene que ver con este modelo, ¿ya? Que si bien no lo describió Lawton, lo menciona en este paper fantástico. A mí yo admiro en el fondo mucho a John Lawton, y que habla sobre, ¿cierto?, la ecología, la política y la policy, ¿cierto? Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a pensar que en este modelo de déficit, es decir, una cadena bien simple. Yo sé, yo te enseño y luego tú actúas. Lo cual es completamente unidireccional y que tiene este enfoque top-down. Pero cada vez nos damos cuenta que en realidad lo más efectivo es este otro modelo, que es el modelo de diálogo, donde tiene un enfoque top-down, bottom-up, ¿cierto? Hay un intercambio recíproco en donde yo también aprendo, ¿ya? Y en donde tiene mecanismos de participación importantes. Y la verdad es que esto muchas veces nos incomoda porque tenemos que dejar lo que hemos estado haciendo. Y por eso yo quiero mostrar mis sesgos, porque lo que van a ver tiene que ver con lo que yo soy. Ya, yo estudio, amo, y aquí me ha gustado mucho encontrarme con mis compañeros y compañeras, los procesos. Y mi formación tiene que ver con que soy ecóloga ecosistémica. Ya, mi formación
es mirando los ecosistemas. Y si bien, ¿cierto?, yo trabajo en procesos, luego los puedo ver en un sistema agrícola y luego también en ciudades, uno podría, por un lado, decir, bueno, eso es una gradiente de intervención humana. Pero en realidad lo que yo veo atrás es que hay una pregunta común que tiene que ver en cómo la ciencia puede aportar a la mejor toma de decisión. Entonces, para mí es imposible no colaborar, porque este es el marco teórico de la ecología ecosistémica, por lo tanto yo nunca he podido contestar nada de manera aislada. Cuando tengo una buena idea y tengo una buena hipótesis, siempre la tengo que trabajar con alguien más. Y también todo lo que he hecho ha sido en base de tener un equipo súper interdisciplinario. No solo interdisciplinario, sino que también de diversos países. Y esta es la pizarra que tenemos hace mucho tiempo, con las palabras que trabajamos en idiomas tan variados como el japonés, hasta, todos los que ven ahí, hasta el catalán. Y lo otro es que al final la ciencia que yo hago es por cómo soy, ¿ya? Y en el fondo, donde vivo o donde nací, tiene que ver con un espacio, en el campo, en donde yo crecí viendo que se podía hacer agricultura con la conservación. Es ahí donde yo conocí el bosque esclerófilo. Por lo tanto, después queriendo arrancarme de ese tema, porque se supone que yo tenía que estudiar agronomía, porque mi abuelo era alguien muy famoso, académico en agronomía, yo dije, no, yo voy a ser bióloga. Y en esa rebeldía típica de la juventud, terminé trabajando en los campos, y no solo en los campos, sino que en la viticultura, que era algo en donde él había sido bastante pionero. Así que sí tiene que ver, yo sí tengo un cariño con mi sistema y tengo una razón de ser por esto. Uno de los trabajos que probablemente ustedes conocen más tiene que ver con el vino. Y el trabajar en lo que les voy a mostrar requiere, por supuesto, de que además usemos diversas metodologías y que en el fondo cambiemos este paradigma empresarial. O sea, este paradigma que también incluye lo empresarial. Súper sofisticadamente, yo les quiero decir que para mí el paradigma es ese, hacerse cargo del problema. Porque no nos ha gustado mucho trabajar con el sector privado, porque suponemos, ¿cierto?, que ahí también van a ver los sesgos y por tanto van a modificar mi investigación y lo que conozco. Pero es importante hacerlo porque, por ejemplo, en la agricultura esta es como la típica visión que nosotros conocemos, ¿cierto? De hecho, cuando yo fui a ese campo la primera vez, solamente miré el bosque. Y ellos en realidad me estaban mostrando la viña. Entonces se divide, ¿cierto? Empezamos con las dicotomías, lo cual para mí no tiene lógica, porque como les dije, yo soy ecóloga ecosistémica. Entonces, lo que yo veo detrás de esto, y a donde tenemos que transitar, es que esto se vea como un solo ecosistema que interactúa, donde hay diversos servicios ecosistémicos. Y uno de los que más nos gusta más recientemente tiene que ver con las levaduras salvajes, que les voy a mencionar rapidito en un rato más. Entonces, lo que nosotros necesitamos para poder generar un cambio, y un poco igual mirando el modelo de déficit todavía, porque esto es como una maduración, es cierto, cómo podemos integrar estos principios ecológicos en este caso en la viticultura. ¿Y por qué la viticultura? Porque, como ustedes muchos deben de conocer, esta clasificación de los Biodiversity Hotspots, los 5 mediterráneos del mundo son uno de los Biodiversity Hotspots. La razón es que hay alta diversidad, un alto endemismo, como en mi país, ¿cierto?, en Chile, y una gran amenaza porque hay muy pocas áreas protegidas. Por lo tanto, pensar en la conservación de ese ecosistema sin pensar en el sector privado es imposible. Más aún, lo interesante es que en esos 5 sistemas mediterráneos son aquellos donde se produce y donde nace la cultura del vino. Y por eso en el fondo empezamos a trabajar el 2008 en este tema que, bueno, en algún momento se llamó Vine Ecology, pero no todos estábamos de acuerdo, como suele suceder en grupos interdisciplinarios y de diferentes países. Uno de los grandes desafíos tiene que ver con que esa ciencia tiene que lograr que se transforme no solo en algo que sepan, en este caso los viticultores, sino que además lo integren en su modelo operacional. Y entonces, si bien la pregunta científica es esa, en realidad también en la acción nosotros necesitamos incentivar este manejo ecosistémico basado realmente en la evidencia, ¿ya? Porque eso, en el fondo, de vuelta les dije, las evidencias pueden ser valoradas de diferentes partes y definiciones de evidencia también pueden haber, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar. Una de las cosas que hemos aprendido,
y ahí les voy poniendo los papers por si después les interesa, es que, por ejemplo, la típica estructura de conectividad que usamos en los paisajes, que son los corredores biológicos, son súper importantes y sí funcionan. Ustedes podrían decir, ah, ya, pero qué fome, ¿para qué estudiaron eso? Pero lo que nosotros queríamos, en realidad, es que aplicaran evidencia que era correspondiente con estos ecosistemas. Porque lo que hemos visto en nuestros países muchas veces, debo decir, Argentina es una casi excepción, que desarrolla mucha su ciencia, ¿cierto?, y la aplica. La verdad es que hemos visto que en la empresa y en el mundo agrícola importan muchas medidas desde el hemisferio norte que no necesariamente son importantes. O sea, perdón, no necesariamente son súper aplicables a nuestra realidad. ¿Ya? Y entonces encontramos este tipo de patrón, ¿cierto?, donde tenemos ciertas especies que son exclusivas de ciertos hábitats y donde vemos que los corredores biológicos son tremendamente importantes. Pero también nos dijimos, bueno, ¿y qué pasa con, por ejemplo, los carnívoros? Porque en uno de esos momentos encontramos, por ejemplo, que había gato colo-colo en una viña, en el área nativa, digamos, un bosque de 4.000 hectáreas. Encontramos el gato colo-colo que nunca había sido descrito para la cordillera de la costa. ¿Por qué? Porque usualmente cuando hacemos un muestreo no entramos a los terrenos privados. Pero también nos dimos cuenta que si bien obviamente la heterogeneidad de paisaje era súper importante para su presencia, nos encontramos con otro problema, un clásico. Por eso me refiero al conviado de piedra. Y aquí podemos ver un perro pasando exactamente por el mismo lugar donde tenemos un zorro. Por lo tanto, de vuelta, el tema no es solo biológico. Pero para poder realmente, en el fondo, generar herramientas de autoevaluación y perpetuar lo que queremos que se perpetúe, entre comillas, hay que enfrentar también otros, digamos, desafíos. Y para mí era un desafío trabajar en desarrollar indicadores, porque yo siempre he pensado que los indicadores son como demasiado reduccionistas, pero después de que muchos años nos negamos, nos dimos cuenta de que era algo necesario y aquí este paper lo que está mostrando por detrás es que en el fondo logramos hacer una herramienta para toda la organización de vinos en Chile para que pudieran medir la efectividad de las prácticas que ellos en el fondo aplicaran respecto de la conservación. Y ahí pueden ver la gran cantidad de viñedos y de la extensión que básicamente es la zona central de Chile. Y la ciencia, obviamente, para poder generar el cambio que queríamos, teníamos que llevarla a la práctica. Y la práctica es súper diversa, desde una guía de buenas prácticas que publicamos un montón de tiempo, hasta talleres, ¿cierto?, donde en un principio les voy a mostrar eran un poco modelo de déficit, ¿ok? Pero esos talleres han ido evolucionando, como les voy a mostrar, y son talleres que hoy en día no solo hacemos en Chile, sino que en California, porque la Asociación de Viticultores de Napa, nada menos que Napa, nos ha pedido durante los últimos 4 años que les asesoremos en estas materias. Y bueno, y también me ha pasado eso, que yo igual estoy nerviosa acá, pero una de las cosas que más me ha tocado también es como salir en los medios, que también es incómodo. Sin embargo, como que empezamos a trabajar y los viticultores nos decían, sí, me hace sentido. El suelo es un organismo vivo, las aves son importantes, etcétera. La conectividad me hace sentido, la naturaleza está mejor. Sin embargo, en realidad, los que al final determinan el curso de una empresa muchas veces no son los que están con las manos en la masa, por decirlo así. En el caso del vino, el producto final o el servicio ecosistémico final en realidad es el vino, no la uva, aunque nosotros por supuesto sabemos que no hay buen vino sin una buena uva cuidada. Entonces, una de las cosas que era obvio que era que en el fondo teníamos que incluir a los enólogos y enólogas en la investigación. Y eso implicó, y ahí quiero resaltar, el integrar a otras personas para lograr algo más interdisciplinario y más aplicable, ¿cierto? Tiene que ver con que también nosotros nos vimos, especialmente yo, forzada a volver a estudiar genética, biología molecular, y empezamos a trabajar con otras colegas para entender cómo los microorganismos determinan el vino que hace, ¿cierto? Con esta bella ecuación que nos permite tomar vino digamos, y degustarlo. Entonces nos embarcamos en entender el terroir vitivinícola. Yo le digo terroir ecosistémico porque miren la definición. Y esta es la definición oficial por la Organización Internacional del Vino y la Vid, que es súper rígida, de terroir. Entonces los vinos hablan del terroir,
Pero en realidad entonces lo que están hablando es del entorno físico-biológico y sus interacciones, o sea, la definición de Tansley de ecosistema, y en el fondo también cómo en el fondo interactúan con su espacio también social. En estas mismas viñas que yo les mostré en los estudios anteriores, empezamos a preguntarnos cuál era el efecto del paisaje, por ejemplo, en la diversidad funcional, pero de microorganismos. ¿Ya? Y aquí en adelante es casi puro metabarcoding para los que usan esa herramienta. Y hay dos cosas principales que encontramos, bien interesantes, en este paper y en ese, en el que se hace cargo de ver cómo, ¿cierto?, comunitariamente, cómo se estructuran las comunidades de bacterias, usando el gen 16S, el marcador, perdón, y después, en el fondo, qué es lo que ocurre con los hongos, porque las levaduras están ahí adentro. Muy en general, lo que vemos es que la comunidad de microorganismos, sobre todo de bacterias, pero las diferencias son muy pequeñas, se comparten un 80% con lo que podemos ver en la hoja y sobre la uva. Entonces, este bosque y este matorral esclerófilo, no sabemos si provee o el otro provee, pero están unidos. Y esa misma slide que yo les mostraba al principio, y ese mismo concepto del terroir, aquí se empieza a, digamos, a configurar. Pero en un momento, embarcándonos en esto, Toshiko, que es la microbióloga que vino a hacer un postdoc desde Tokio, yo no lo podía creer cuando en la postulación yo decía, quizás piensa que yo vivo en Valdivia, quizás piensa que es otra ciudad. Lo que evaluamos es una hipótesis bien teórica, si se fijan, ¿ya? Es la hipótesis, ¿cierto?, de Vas-Becking, donde básicamente dice todo está en todas partes y en el fondo el environment es el que selecciona. Entonces, eso es lo que estábamos probando. Pero lo probamos en las viñas. Entonces, lo que hicimos fue ver cómo se estructuran las comunidades en relación a la distancia, ¿ok? Entonces, cada una, es cierto, tenemos las bacterias, los hongos, y aquí en el fondo estamos viendo la disimilitud, y estos son diferentes viñedos. Ya, esto es medio raro. Ya hasta 35 kilómetros, esto es el Valle Colchagua para quien los conoce. Y bueno, podemos ver, cierto, que hay una correlación positiva en los hongos, pero no en las bacterias. Ahora, no sé si, bueno, aparte de encontrar una correlación positiva y contestar esa hipótesis o abordarla, si ustedes se fijan, eso es el terroir microbiológico, se hace el terroir. Por lo tanto, si nosotros hacemos desaparecer todas las estructuras que tienen que ver con esa diversidad del lugar, también vamos a perder esta estructuración microbiológica que es esencial para poder tener ciertas características del vino. Entonces la homogenización no es un problema solo de ecólogos y ecólogas, es un problema también para la industria. Y eso es lo que quiero mostrarles, como tener los ojos abiertos, aunque sea una pregunta teórica, yo encuentro que casi siempre tiene una aplicación, si es que la ponemos en el contexto adecuado. Así que no es obligación que todos hagan este vínculo con la industria directamente. Entonces, para que la base científica ecológica se transforme en una acción transformadora, ya sabemos que hay que hacer algunas cosas más. Y aquí apareció la maravillosa colega Marcela Márquez, que tiene cualquier cantidad de amigos y amigas acá, y nos invitó, ¿cierto?, a evaluar cómo lo que hacíamos tenía o no un efecto en las prácticas. Este paper es bien bonito. ¿Y saben qué? ¿Cuál fue uno de los problemas para publicarlo? Nos lo rechazaron antes. Que yo era autora y además era la directora o la gestora de este cambio. ¿Ya? No solo en los datos, sino que en el fondo estaba directamente involucrada con esa gestión. Y eso también nos demuestra que aunque fuera en conservación, nosotros no nos involucramos, porque estamos acostumbrados a que nosotros seamos parte de ese mismo efecto que está ocurriendo ahí. Ya, y lo que podemos ver, ¿cierto? Aquí por primera vez se aplicó la teoría del comportamiento planeado, pero a una corporación, que eso también ha sacado siempre roncha, que nos ha costado publicar, porque trabajamos con el sector privado, así también como adquirir financiamiento. Y las cosas que nos dimos cuenta es que si bien hay varios ciertos manejos que en la agricultura que tienen que ver con la biodiversidad indirectamente, el hecho de que ciertas viñas trabajaban con nosotros, que son las barras en negro, con el control, permitió darnos cuenta que, por ejemplo, adopciones como
el manejo integrado de plagas, que nosotros jamás necesariamente hablamos de eso, ¿ya? Y también el manejo de las especies exóticas invasoras fue prácticas que en el fondo el grupo que trabajaba con nosotros adoptaba y los otros no, ¿ya? Aquí, amigo Rafa, fue una colaboración interna, ¿cierto?, con el Laboratorio de Invasiones Biológicas dentro del IEB. Pero bueno, hay un montón de logros, pero también nos dimos cuenta que había un montón de desafíos y uno de ellos, por ejemplo, cuando lo marcamos respecto de la actitud que yo tengo frente a la adopción de prácticas, todavía hay efectos o brechas culturales, que también se perciben costos de adoptar una estrategia y que ese costo tendría que ver con lo productivo, porque siempre hay compromisos, pues siempre hay trade-offs y cuesta evaluar los trade-offs, pero aquí, como pueden ver, es algo súper esencial. ¿Cómo voy con el tiempo? Ya. Hay una influencia social súper importante, que es interna y externa, lo que evaluamos. Y justamente el problema que les mencionaba tuvo que ver con que cuando evaluamos la influencia, porque en el fondo cómo te influye tu sistema va a influir en cómo tú adoptes o no ciertas cosas por hacer. Y resulta que las viñas que trabajaban con nosotros, una de las cosas que mencionaban, que agregaban, ¿cierto?, como presión externa, era mi nombre. O sea, que es decir, que yo, como persona, influía en esas decisiones. Y eso no solo fue complicado para publicarlo, sino que también nos dimos cuenta que era una complicación para el grupo. Porque si yo no estaba, entonces podíamos perder eso. Podría haber sido yo otra persona, pero ya no me da pudor decir que era yo misma. Y también nos dimos cuenta, ¿cierto?, que hay falta de soporte técnico. A pesar de que nosotros estábamos ahí siempre, ellos encontraban que en el fondo no era suficiente. Entonces aquí, como pueden ver, estamos trabajando con ciencias sociales pura y dura con la Marce. Entonces, una de las cosas importantes es que, si bien el proyecto o lo que hemos hecho ha logrado cosas súper importantes, como tener 34.000 hectáreas de conservación de bosque y matorral esclerófilo en un área donde había menos del 1%, y también haber ganado algunos reconocimientos. Y otra cosa bien interesante fue que esta industria, ¿cierto?, la Asociación Gremial de Todos Vinos de Chile, en realidad no nos pescó mucho, para decirle la verdad, desde el principio. Muchos viticultores y empresas que trabajaban con nosotros le exigieron a la asociación gremial completa que tenían que incluir dentro de su código de sustentabilidad prácticas de biodiversidad. Es decir, todo lo que nosotros habíamos trabajado hoy en día está plasmado en ese código de sustentabilidad y por lo tanto expandido. Y bueno, y también hemos empezado a trabajar con otras industrias agrícolas. Voy a pasar esto rápidamente, que es muy interesante, pero así quedan con ganas de leer este otro paper, que utiliza otra teoría, ¿cierto?, de comportamiento, que es esta de el Value Belief Norm, en donde aquí nos muestra bien explícitamente, fíjense aquí donde dice knowledge, de que las normas personales, que es finalmente lo que yo voy a hacer, ¿cierto?, la obligación se van a activar solamente si una persona reconoce estos otros pasos, ¿cierto? Primero, si es que su worldview, en el fondo, le interesa o no, ¿cierto?, respecto de un comportamiento proambiental, pero también si se siente responsable porque conoce las consecuencias de no hacer nada, y estas cosas que son bien importantes también, que tienen que ver con cómo percibo yo que puedo cambiar las cosas, ¿ya? En simple, lo que ocurrió es que evaluamos el Awareness of Consequences y el Perceived Ability. Y lo evaluamos mirando cómo hacíamos estos talleres. En el fondo, cómo ocurría o qué salía después de que nosotros trabajáramos con todo. Y lo que nos dimos cuenta, como pueden ver ahí, Knowledge dice, en el tiempo 1, que es antes del taller, ya nos odiaban. La Marce tuvo tuvo que tener una muy buena relación porque le hacíamos test a un montón de personas a cada rato. Entonces, en el tiempo 1, es decir, antes de tener un taller, por ejemplo, como los que les mostraba con nosotros, las personas tenían cierto nivel de conocimiento. Y después, en el día después, el tiempo 1 es en la mañana, antes de tener el taller, y el tiempo 2 es en la tarde, después de tener el taller. Y lo que podemos ver es que el conocimiento aumenta, incluso
aumenta en el tiempo 3, que es como 3 meses después, o casi se mantiene igual. Entonces dijimos, bien, knowledge. Pero cuando el conocimiento no lo es todo, nuestro modelo de déficit, nos dimos cuenta que las otras cosas importantes, ¿cierto? Como por ejemplo el control percibido era algo que no estábamos cambiando. Y eso nos obligó a hacer una cosa muy rara y que tenía que ver en la discusión que hubo con el panel, ¿cierto? Que eran la comisión de la Marce en Estados Unidos. Tuvimos que tener una decisión difícil cuando dijeron, bueno, no es ético continuar haciendo los talleres que ustedes están haciendo de esa forma porque no están resultando. Y yo, bueno, con la otra ecóloga, el resto eran todos de ciencias sociales, dijimos, ¿pero cómo? El modelo, ¿cierto? El modelo nos va a cambiar, aquí ya no vamos a poder comparar, nos va a bajar el N, bla, bla, bla. Y acordamos que había que hacer los cambios, hicimos los cambios. Entonces pasamos de lo que hacíamos usualmente, que entre otras cosas muy interesantes aplicamos la ecología en el patio de la escuela, esta metodología de educación ambiental, la aplicábamos a adultos, con harto éxito como pudieron ver ahí en el knowledge. Y lo tuvimos que cambiar agregando este tipo de metodología para ver si con esto, como el awareness de consequences y sobre todo el control percibido, al yo hacer eso, puedo pensar, ¿cierto? O sentir que tengo mayor control de cómo realizar algo. Y eso es lo que estamos haciendo ahí. Una de las cosas interesantes que encontramos es que cuando nosotros hacemos estos escenarios, en donde a un grupo además le decimos, ¿qué es lo que usted implementaría si tuviera toda la plata del mundo en su campo? Y a los otros, ¿qué es lo que usted haría si tuviese los recursos que sabe que tiene? El outcome, la cantidad de cosas y cómo hacerlas, no variaba. O sea que efectivamente el dinero, ¿cierto? Y el financiamiento, como nos habían dicho, no necesariamente era todo. Otra cosa que uno se puede preguntar es, si hemos estado hablando todo el rato de servicios ecosistémicos, por ejemplo, que son una de las cosas que en el fondo decidimos utilizar para poder, ¿cierto?, generar algo que digamos que le hiciera sentido, ¿no? Algo que pueda tener un impacto en su producción. Lo evaluamos, ¿ya? Lo evaluamos con diversos viticultores a través de una herramienta que no les voy a mostrar acá, pero hicimos un estudio para poder, en el fondo, evaluar cómo podemos, o sea, primero, si lo entienden y luego, si es un concepto que realmente sea operacional para ellos. Y si bien lo era, nos dimos cuenta que estaban todos estos otros desafíos, ¿cierto? Que había que hacer una construcción común, ¿cierto?, del lenguaje, que los sistemas eran súper técnicos, que cada uno dentro de la empresa tenía como labores muy técnicas, que había que tener una comprensión, ¿cierto?, mucho más importante de los costos de oportunidad. Y otra cosa súper importante, cómo lidiar con la incertidumbre, que para nosotros es algo como normal en nuestros modelos, ¿ya? Pero aquí, en el fondo, la única forma de decirle, mira, hay cierta incertidumbre de esta generación de prácticas. La única forma de obtener eso es teniendo confianza. Y eso entonces es imposible hacerlo en un corto periodo. Y este programa, lo que ustedes están viendo acá, tiene 17 años. Y sobre todo algo que nos dimos cuenta que tenía que ver con transitar las fuerzas, las dinámicas de poder. Porque en la empresa es jerárquico, pero en realidad nosotros también podemos ser bien jerárquicos dentro de la academia. Y eso también es algo que en el fondo tenemos que aprender a sortear y ¿cierto?, a poder incorporar. Y a mí, como pueden ver, la interdisciplina me gusta mucho. Y esto ha sido una de las cosas más difíciles que he hecho. Y Karina está ahí, más técnica, hizo toda la parte técnica como para poder entender esto. Cuando hablamos de conectividad de paisaje, es lo que sabemos. Pero también hay otra cosa que tiene que ver, como yo les dije, son las dinámicas de poder, cómo eso lo transformamos a una conectividad social y discursiva. Y entonces lo que hicimos fue, con un proyecto para hacer interdisciplina, con puros colegas de ciencias sociales, lo que hicimos fue analizar los documentales con los que Chile promociona su vino. Y la técnica es bastante, digamos, compleja. Entonces tuvimos que abordar, ¿cierto?, este análisis, cómo era el tema de la identidad, la producción vitivinícola, la innovación, la herencia. Y se hace algo bien interesante que la Karina aprendió muy bien, que es, por ejemplo, los análisis de voces y figuras. Cómo alguien está parado, en qué plano de la cámara está, quién habla, cómo es el discurso, para poder entender el discurso. Los relatos, las temporalidades.
Ese paper lo publicamos en una revista que se llama Comunicación y Medios. Nos habremos demorado en que lo aceptaran 1 año y medio por lo menos. Y cada vez que iba a un review, entonces uno nos decía, la teoría feminista no está suficientemente abordada, la teoría del cine no está suficientemente abordada, la historia de la viticultura no está diversamente, o sea, no está profundamente abordada. Y lo que buscaba entonces este paper, porque era un proyecto de género, estábamos estudiando la norma de género, es decir, ¿cuál es la normativa implícita que nosotros estamos dividiendo a hombres y mujeres constantemente, entendiendo que el género es, ojo que estoy diciendo es, binario, complementario y excluyente? Entonces, un hombre, por ejemplo, tiene que ser racional. Por lo tanto, si yo lo veo llorando, tiene un problema. Y nosotras somos más emocionales. Por lo tanto, aquí, colegas, no debiéramos de estar acá, porque entonces no somos racionales. Y eso es lo que finalmente genera cierta discriminación. El que yo no me transforme, o sea, que yo no me vea tiernita, que algo que me dicen poco, que me vea tierna, y una serie de otras cosas, ¿ya? Entonces, esto es lo que estamos estudiando acá. ¿Cómo se transmite, cómo se perpetúa esta norma de género? ¿Qué es lo que vimos? Que la narrativa de la modernización de la industria, porque en todas partes salen hablando, ¿cierto?, de nuevas técnicas, etcétera, que uno debiera de pensar que tiene que ser inclusiva, ¿cierto?, y centrada en la innovación técnica y comprometida con estas, digamos, con el género. Vemos que hay dominio masculino del discurso, quienes hablan siempre tienen una posición, ¿cierto?, de gerente, de dueño, etcétera. Así que está súper centrada en hombre, entre otras cosas las voces en off siempre son en hombre. Hay invisibilización de roles femeninos, si bien se habla de las enólogas como incorporación de modernidad e innovación, no se habla de las temporeras, no se habla de las mujeres que están a cargo de la labor administrativa, por ejemplo, de las mujeres que salen varias veces, que son las encargadas del trabajo doméstico. Hay una tensión, como me han enseñado mis colegas de ciencias sociales a decir, entre la innovación y la tradición, porque por un lado está la herencia, ¿cierto?, en la viticultura, que es masculina, y esta innovación que es femenina. Y entonces, lo que vemos es que entonces esta transformación también exige, ¿cierto?, poder mirar los discursos. De ahí salió una política de género, la primera de Chile, basada en evidencia científica, porque ese proyecto lo estábamos haciendo al mismo tiempo. Cuando uno ve esa política de género, por ejemplo, hay un montón de acciones que tienen que ver con los varones, los colegas varones. Estábamos en un gobierno que no iba a aceptar que habláramos que el género no era binario, pero en el fondo dijimos, ok, avancemos con esto y luego la política quizás se puede modificar. ¿Y por qué? Porque en el fondo que no haya discriminación de género no solo es un problema que cuando yo no tengo perspectiva de género en mi investigación termina en problemas en políticas públicas. Uno de los más conocidos tiene que ver esta historia, ¿no es cierto?, de los síntomas de infarto cardiovascular en mujeres que son diferentes a los hombres. Y también hay problemas súper importantes en los sesgos de cómo hacemos investigación. Hay mayor cantidad de suicidios en hombres que en mujeres, a pesar de que hay mayor prevalencia en la depresión en mujeres. Y una de las hipótesis tiene que ver con que los hombres son mal diagnosticados. Se les diagnostica estrés, no depresión, por lo tanto no son medicados. ¿Ya? Entonces aquí hay otras cosas interesantes que tienen que ver con el cambio climático. Y entonces sabemos esto, ¿cierto? Que en realidad también el tener, ¿cierto?, esta perspectiva de género nos ayuda a hacer mejor ciencia. Y aquí voy a tener, porque ya estoy medio atrasada, cuando hablamos de justicia. Y cómo el asociarse con otros colegas y otras colegas, incluso esa asociación puede darse cuando uno está tomando una copa de vino o se encuentra por cualquier razón. Yo conocí a Karin Bail, que es una colega que es antropóloga y que también somos muy buenas amigas, y que me ayudó a mirar estos mapas que yo había hecho, ¿cierto?, de transición, digamos, de usos de suelo en muchos años en Valdivia. Fue un trabajo inmenso. Y ustedes no sé si saben que Valdivia fue víctima del terremoto más grande en el mundo.
que ocurrió en 1960. Entonces, ¿pueden ver los cambios de configuración? Del 43, ¿cierto? Antes del terremoto, después del terremoto, el 83, el 2010 y el 2018. Y existe este otro mapa, perdón que no puse la cita. Es un plano holandés, porque Valdivia llegaron los españoles, después los holandeses y después los españoles de vuelta. De cómo era Valdivia en 1716, en donde muestra que la comunidad mapuche-huilliche no solo manejaba el agua, ¿cierto? Y los humedales perfectamente bien, sino que además estaban instalados en, ¿cierto? En un barrio que hoy en día es el barrio más caro de Valdivia. ¿Qué es lo que importa acá? Nos dimos cuenta que el colonialismo, y no otra cosa, el colonialismo del cual hemos estado hablando y van a hablar pasado mañana, es uno de los principales drivers de cómo se genera la segregación en Chile y en Latinoamérica, ¿ya? Pero que también hay que evaluar, ¿cierto?, la incorporación en el resultado de la segregación, de los modelos que vemos. También hay que agregar, ¿cierto?, estas otras, por ejemplo, ese terremoto de magnitud 9.5, que obviamente puede no ser un factor en todos los países del mundo. Entonces, si yo no incorporo este análisis, que todavía no está publicado, se supone en prensa hace rato, que en el fondo voy a encontrar, perdón, es que no puedo decir por qué no está publicado. Colonialismo europeo, terremoto de magnitud, ¿cierto? 9.5, y las políticas neoliberales aplicadas durante la dictadura son lo que refleja hoy en día la segregación y por tanto la inhabilidad de todos y de todas de acceder a diversos servicios ecosistémicos, los cuales, como es la naturaleza, debieran de ser de todo y todas. Entonces quiero terminar con decir que en realidad no somos nosotros mismos los que nos salimos de nuestra zona de confort, claramente. No las nuevas generaciones, el mismo 50 para arriba. ¿Ya? Porque en realidad lo que requiere es desmantelar las barreras epistemológicas, institucionales y simbólicas, ¿cierto?, que impiden que la ciencia sea realmente transformadora. Y eso es algo importante que necesitamos entonces para avanzar en algo transdisciplinario y poder generar los cambios que realmente necesitamos generar. Así que quiero agradecer a montones de personas por toda la colaboración y por haberme apañado también en estos ires y venires, que espero que les haya quedado claro que tenían un origen común y que en el fondo intentar acercarnos a generar cambios más transformadores. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga. Vamos a abrir, tenemos 5 minutos para preguntas. Les ruego que las preguntas sean concisas, sin introducción. ¿Ya? Así que al fondo tengo una pregunta primera. ¿Dónde están los chicos con el micrófono? Sí, obvio, por supuesto. Hola, hola. Una pregunta muy sencilla y directa. ¿Qué papel crees tú, en tu experiencia, que juega la creatividad en todo esto de la interdisciplina o la transdisciplina? Porque sabemos que este concepto de la creatividad es más bien del área de la cultura, no así de la ciencia, pero sabemos que es una cosa muy interesante. Quería saber tu mirada. Gracias por la pregunta. Yo creo que de vuelta estamos con este sesgo de que no nos miramos en completitud, lo cual también es una pérdida de oportunidad. Porque ¿qué más creativo que hacer ciencia? Y voy a agregar una cosa, ¿qué más creativo que hacer ciencia en Latinoamérica? En donde muchas veces no podemos comprar los equipos. Yo escuchaba a mis colegas hablando, no entendía nada, como le preguntaban a otros que el dinamómetro que no me funciona porque yo también tuve que usar tubos de PVC porque no había plata para comprar cores, como la gente pasa. ¿Ya? Entonces creo que somos nosotros mismos los que no nos estamos dando cuenta de lo creativos que somos. En la literatura de Environmental Education hay mucho respecto de eso. De hecho hay un paper que no lo mostré acá que habla cómo la creatividad es esencial para poder emprender.
¿ya? Y emprender en innovaciones. Así que estoy totalmente de acuerdo, no es del ámbito cultural solamente. ¿Más preguntas? ¿Mucho? Buenas, muchas gracias. Gracias por todo el trabajo y por la presentación. Me pregunto en esto de trabajar en la extensión y la transformación, ¿cómo conectar la escritura de artículos científicos en revistas del norte, en inglés, y eso además, o si es mejor dejar de publicar en esas revistas y dedicarnos solo a las revistas aquí? ¿Cómo congeniar todo eso, digamos? Gracias. Bueno, voy a partir por decir una experiencia, ya que les mostré quién soy y todo. Lo que tú estás diciendo es tan terrible que yo tengo más publicaciones en revistas, o sea, lo de la segregación lo estoy publicando en inglés. La única vez que publiqué, ¿cierto?, este de género que fue en español, con todo lo que costó, no me lo contabilizaron en mi promoción académica, la cual fue rechazada porque no tenía suficiente paper de primera autora, que era bien discutible porque tenía varios en donde, ¿cierto?, que yo no me pongo de corresponding con mis ex estudiantes. Así que al menos 10 papers no se me contabilizan. Entonces, en fondo, ¿qué es lo que sucede? Me dijeron, no tenés suficiente primera autoría, y además me dijeron, y este paper que tú eres primera autora, no te cuenta porque tú eres bióloga. ¿Ya? También me dijeron que no había suficientes congresos, por eso estoy acá. Entonces, todo el research que hice al principio, esa introducción, me di cuenta que lo que me pasaba a mí, digo, yo había escondido mi frustración, no era lo que pensaba hablar acá, digamos, pero me di cuenta que no era idea mía, estaba requete escrito. Y creo que me salté una slide, y que es súper importante para lo que quiero hacer acá, es que nosotros estamos haciendo los indicadores. No entiendo por qué no cambian. Obviamente que yo no los podía hacer, porque estaba siendo evaluada, ¿cierto? Pero si no los vamos a modificar y vamos a contar solamente el número de paper en revistas Q1, entonces pasemos a la ChatGPT, porque se supone que nosotros somos quienes tenemos que poner el criterio, ¿no? Así que estoy totalmente de acuerdo y eso es una tarea que tenemos que hacer. Dos preguntas más. Hola, profe. Acá. Le quería hacer una pregunta como estudiante o recién titulado. Es difícil a veces pensar que en las universidades nos disciplinan y nos hacen llegar a lo que nos gusta. O a veces los mismos profesores nos llevan a lugares que nosotros mismos no sabemos qué estamos haciendo, siendo que la ciencia tiene que llegar a la interdisciplina y transdisciplina. Entonces, la crítica que digo yo es como, hay que cambiar las mallas de las carreras, hay que nosotros elijamos lo que queremos estudiar siempre, o ¿qué piensa usted de lo que hay que hacer como para que las próximas generaciones, que me incluyo, podamos ser más transdisciplinarios o interdisciplinarios? Eso. Muchas gracias. Ay, me senté Magíster de Ecología Aplicada, y yo le hago el curso de Ecología Aplicada. Por eso le pregunto. Sí, no, yo sé. Sí, yo creo que hay que cambiar las mallas, pero de hecho nosotros no tenemos mucha libertad para poder cambiar las mallas porque la Comisión Nacional de Acreditación es la que genera esa rigidez. Entonces nos movemos entre las tesis que tú has visto, que en el fondo tenemos tesis de ciencias sociales, varias cosas relacionadas con esto, que después tenemos problemas para hacerlas avanzar porque llega el colega que uno invitó de ciencias sociales y pide poner un marco teórico y después lo otro de ecología, esto. Entonces, mi invitación acá es como que lo reflexionemos. Yo no tengo la respuesta a todas esas cosas, por supuesto, pero lo reflexionemos porque somos nosotros mismos los que nos sentamos en ese banco y como lo que sabemos más es ecología, entonces hablo con más propiedad de ecología y eso finalmente se transforma en un enredo que no permite avanzar al estudiante y sobre todo a nuevas ideas, y por eso los nuevos estudiantes en los early career y las mujeres, que son personas que se interesan más por la interdisciplina, son como castigados, ¿no? No avanzan en su carrera académica. ¿Por qué? ¿Y quién los evalúa? Nosotros lo estamos evaluando, ¿no? Entonces se fijan que ya no es una cosa como etérea. Tenemos que cambiar eso, porque no tiene sentido que nosotros estemos... Yo he visto montones de charlas acá. Todas las nuevas generaciones, estoy empezando a sentir vieja, están haciendo cosas súper interdisciplinarias. Pero entonces, ¿para qué estimulamos eso si después vamos a castigar a todas esas personas? ¿Se fijan? Entonces, mi llamado es, no tengo la respuesta, pero yo lo viví en carne propia y amo lo que hago, ¿ya? Y me parece que no corresponde que en el fondo las nuevas generaciones y las mujeres
no se les permita, ¿cierto?, entregar estas ideas transformativas e innovadoras al mundo. Gracias. Última pregunta. Olga, acá. Hola. Bueno, gracias por traer las cuestiones de género, gracias por traer la enseñanza de la ecología en el patio de la escuela, que aquí en Argentina ha sido muy criticada, aun cuando el Peter vive acá. Así que te quería preguntar, en el inicio vos, bueno, hablaste mucho de qué nos limita, ¿no? Y lo voy a tener que introducir porque es una idea de la sociología ambiental tomada de la geografía crítica de los 70, que es, bueno, si seguimos separando naturaleza y sociedad y no pensamos que es una relación dialéctica, y seguimos pensando desde los límites, eso es un límite. Entonces, ¿por qué no empezamos a hablar de la fractura metabólica y o de esto? El límite está impuesto por un sistema de producción. No lo nombraste, capitalismo. No. Entonces, lo nombré digamos, necesita... cuando mostré el trabajo de segregación. Lo has nombrado, está implícito totalmente, pero me parece que está bueno, digamos, decir que eso es un límite. Sí, correcto. ¿No? Correcto. Y que viene del norte global la idea del límite, ¿no? Sí. Bueno, eso, de hecho, que comentes. Gracias, no está estoy totalmente de acuerdo. Yo he tratado de transitar en esos límites, ¿ya? O sea, he tratado de transitar sin abordarlos todos, porque también me di cuenta que había que como elegir, digamos, no solo la lucha, pero si no, pues sobre todo en qué es lo que publica. Pues imagínate, yo tengo, de repente entra cierto Javier que no está y me habla de ecología urbana, después entra el Nico y hablamos de agroecología, y después, cierto, estoy escribiendo ese paper de segregación hablando de antropología. Yo aprendí muchísimo. No puedo abordar el paper ahora y espero que sea la cosa, por favor, léalo cuando salga. Sí, de hecho no ha salido porque en una revista importante en Estados Unidos y tan complicados porque es un special issue de segregación. ¿Ya? Entonces, obvio que todo tiene que ver, y felicito a María, que ayer nos dio una lección respecto de, ¿cierto?, de cómo se había generado la ciencia y todas las influencias de la ciencia en Latinoamérica. Y tenemos, ¿cierto?, una plenaria en 2 días más que nos van a hablar del colonialismo, que nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo, ¿cierto? Y él es el presidente de la Sociedad de Ecología, yo soy past president. Vamos a tener que dar vuelta. Nah. Pero he tenido otras discusiones. Ya, pero sí, hablemos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Olga. Nos volvemos a encontrar en reuniones a las 14:30. Dejen algo de comida para el pobre chileno, por favor.